Vamos a buscar Efesios, capítulo 1. Vamos a leerlo entero. Efesios del 3 al 14. Como sabemos, lo hemos dividido en tres partes, ¿no? Mensajes bendiciones que hablan del Padre, del Hijo, y ahora vamos a ver las bendiciones del Espíritu Santo. Pero para entrar en contexto, vamos a buscar Efesios 1, capítulo 1, del versículo 3 al 14. Pepe, ¿tú lo puedes leer? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Bueno, ya hemos visto el contexto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tomar solamente la última porción, que es del versículo 12 al 14, ¿vale? Ya hemos visto las bendiciones del Padre, ¿verdad? Las bendiciones espirituales, que hemos sido escogidos, fuimos bendecidos, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados y hemos sido aceptos en el amado, ¿verdad? Luego tocamos las bendiciones que tenemos en el Hijo, que fue la redención, el perdón de pecados, que nos da sabiduría, nos da inteligencia y que tenemos herencia en Él, ¿verdad? En Cristo. Pues hoy vamos a hablar sobre bendiciones del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, ¿me lees, Alessandro, del versículo 12 al 14? Que es la porción que nos va a tocar hoy en el sermón. Efesios 1, del versículo 12 al 14, Alessandro. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muy bien. Hoy el sermón se llama Los Sellados y vamos a ver quiénes son los que fuimos sellados, por quién hemos sido sellados, con qué hemos sido sellados. ¿Vale? Entonces vamos a ver que todo el libro tiene una idea principal que es reunir, ¿verdad? En Cristo, reunir todas las cosas en Cristo para alabanza de su gracia o de su gloria, ¿verdad? Y estas bendiciones espirituales que tenemos en el Espíritu Santo es oír la verdad, creer, ser sellados, que es las arras del Espíritu Santo de nuestra posesión adquirida. Vamos a ver todas estas bendiciones espirituales en estos pequeños 2-3 textos que vamos a ver, ¿verdad? Y ahora, para entrar en contexto, ya que vamos a hablar bendiciones del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque siempre predicamos del Padre, del Hijo, ¿verdad? Y a veces, sin querer, a veces nos olvidamos de la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. El Espíritu Santo es una persona y es Dios, ¿verdad? Una sola sustancia, un solo Dios en tres personas. Entonces vamos a ver, ya que el texto está hablando de las bendiciones espirituales del Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Estoy seguro que muchos saben quién es el Espíritu Santo. De repente los niños no tienen, ¿verdad?, ese conocimiento. Pues vamos a explicarles quién es el Espíritu Santo. Y para ello he tomado la frase de Luis Berco, de su teología sistemática. Él dice, el nombre aplicado a la tercera persona de la Trinidad, ahí ya nos está diciendo la persona, que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad,
Aunque se nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la tercera persona de la Trinidad es Dios, que es espíritu, ¿verdad? Espíritu Santo. El nombre se aplica más particularmente a la tercera persona de la Trinidad. El término hebreo por el cual él es designado es ruach, del griego neuma, ambos de los cuales se derivan del latín spiritus, de la raíz que significa respirar. De ahí que también puede traducirse como aliento. Ustedes hemos estado en frío en estas semanas, hace un frío feroz por la noche, los niños lo saben más que nadie, que han sufrido frío, y a los niños los veía jugar cuando salían, se despedían de la abuela o de la mamá y hacían, hasta luego nona, y que tiraban viento, ¿verdad? Comenzaban a soplar, el Luca comenzaba a soplar y se veía el aliento, ¿verdad? Un aliento que entra y luego sale, ¿verdad? Ese es una práctica del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Dios sopla, es una referencia, ¿verdad?, al Espíritu Santo. En otro versículo el Espíritu Santo está representado como una paloma, ¿verdad? Pero Espíritu Santo significa ruach, aliento, ¿verdad? Aliento de vida. Esa es la tercera persona de la vida. Claro, esta comprensión es para que nosotros, humanos, podamos entender quién es Dios, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo es incomprensible, Dios es incomprensible, pero nos ha dado a conocer de una forma humana, ¿verdad? En nuestro léxico que podamos saber de él. Ahora, ¿cuáles son los nombres y los títulos del Espíritu Santo? Porque él, como persona, como Dios, tiene nombres y tiene títulos, igual que el Padre, igual que el Hijo, ¿verdad? El Hijo es Cristo, es Jesús y tiene títulos. El Padre también es Jehová, Adonai y una cantidad de nombres, ¿verdad? Según se le vaya, ¿no? Dios poderoso, pues tiene su nombre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo también. Por ejemplo, el Espíritu Santo es autor de las Escrituras. Él es autor de las Escrituras. La Biblia es inspirada, dice, literalmente respirada por Dios mediante el Espíritu Santo. Así que vemos que el Espíritu Santo también participa como autor de las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 1, 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que no solamente Dios, el Padre, el Hijo, sino también el Espíritu Santo participa en la inspiración de las Sagradas Escrituras. También es consolador, consejero y abogado. No solamente Jesús es abogado, Él también es abogado. Las tres palabras son traducidas de la palabra griega paracletos. Ahora ya lo han entendido, ¿verdad? El Espíritu Santo es un paracleto, no es el Papa. El Espíritu Santo es el paracleto, de donde obtuvimos la palabra paracleto. Otro nombre para el Espíritu Santo. En Isaías 11, 2 nos dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y más adelante en Juan 14, 16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador, que sería otro abogado, ¿verdad? Otro consejero y otro consolador. También nos da convicción de pecado. El Espíritu aplica las verdades de Dios en la mente misma de las personas para convencerlas mediante justos y suficientes argumentos de que son pecadores, de que somos pecadores. Es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de pecado en nuestra regeneración. En el Juan 16, del versículo 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso lo está diciendo Jesús. Porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá, ahí viene, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces vemos que el Espíritu Santo viene y nos da convicción de pecado, ¿verdad? Nos lleva a los pies de Cristo, en otras palabras. También es la garantía, el sello y las arras. Esto lo vamos a ver en el transcurso del sermón que nos toca, el texto que nos toca. Pero el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros como su propiedad. Eso lo vemos en 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Él es nuestra guía, así como el Espíritu guió a los escritores de la Biblia para registrar todas las verdades, así también Él promete guiarnos. ¿A quiénes? A los creyentes, para conocer y entender esta verdad que Él mismo la ha dado. Así que Él no solamente la da, sino nos guía para entenderla. Esto lo vemos en Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrían de venir. El Espíritu Santo también es morador de los creyentes, morador, que habita en los creyentes. El Espíritu Santo reside en los corazones del pueblo de Dios y su permanencia es la distinción característica de la persona regenerada. O sea que el Espíritu solamente habita en las personas regeneradas, en nadie más. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No nos pertenecemos a nosotros, sino a Dios, el Espíritu Santo también. También es intercesor. Uno de los aspectos más alentadores y reconfortantes del Espíritu Santo es su ministerio de intersección, a nombre de los que habitan, o sea, a nombre de nosotros, intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros, a pesar que cuando no sabemos cómo hacerlo, Él sí sabe y lo hace. Él es revelador, es espíritu de verdad. Jesús prometió que después de su resurrección, el Espíritu Santo vendría y os guiaría en toda verdad. También es Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, esos son sus nombres, sus títulos, ¿verdad? Es Espíritu de Cristo, todos estos nombres. Estos nombres nos recuerdan que el Espíritu de Dios es realmente parte divina, es parte de la divinidad, de la Santa Trinidad, y que Él es Dios así como lo es el Padre y el Hijo. Esto lo vemos también, por ejemplo, en Mateo 3:16, en 2 de Corintios 3:17 y 1 de Pedro 1:11. No lo busquemos porque si no vamos, pero están ahí. También es espíritu de vida, espíritu de vida. La frase espíritu de vida significa que el Espíritu Santo es quien produce o da vida, da la vida. No que él inicie la salvación, Él no inicia la salvación. Él te trae a los pies de Cristo, porque el que inicia la salvación es Dios, ¿verdad? Él nos escogió, el que efectúa la salvación es el Hijo. Pero Él es el que nos lleva a los pies y nos da vida. Él es maestro. Jesús prometió que el Espíritu le enseñaría y les recordaría a sus discípulos todas las cosas, ¿verdad? Él es maestro. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador y Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Él es maestro. También es testigo, por último de estas características, es testigo. El Espíritu es llamado testigo, porque Él verifica y da testimonio de los hechos que somos sus hijos, que nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que Él le da testimonio al Padre de que somos hijos de Dios. Entonces, con todo este contexto, para poder entender quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, cuáles son sus nombres, vamos a entrar ya en el sermón, que serán de 3 puntos, que se llaman los sellados. Y el primero es: tú debes creer. Tú debes creer. En el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí empieza ya en la parte de, porque esto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, es la parte que le pertenecía a las características y bendiciones de Jesús, del Hijo. Ahora dice: nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿verdad? El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, del Hijo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son esos primeramente los que esperábamos? Pues el que ha escrito la carta es Pablo, ¿no? Le está diciendo a una comunidad, a una asamblea de hermanos cristianos, y está diciendo: nosotros los judíos, ¿verdad? Judíos cristianos, primeramente nosotros, dice. Así que ya vemos ahí a Pablo, que se incluye dentro de la comunidad de judíos cristianos. Nosotros los que creemos en Jesús, nuestro Cristo Salvador, somos para alabanza de su gloria, está diciendo. Nosotros los primeros, los judíos cristianos, somos para alabanza de la gloria de Dios, ¿no?
Aquí Pablo nos enseña que primeramente los cristianos judíos depositaron su confianza al Jesús resucitado. Fueron ellos primeros. Pero no solo los primeros judíos cristianos, no solamente los primeros judíos cristianos, sino también todos aquellos, ¿verdad? Todos aquellos anteriores a Jesús, anteriores a la cruz, que creyeron y depositaron su confianza en el Mesías, ¿verdad? Desde la promesa en el Adán, de Adán y Eva, se dio una promesa del Mesías hasta la cruz que vendría, ¿verdad? Toda esa época, ¿verdad? Han creído y han depositado su confianza en el Mesías, mirando para adelante, ¿verdad? Así que Pablo no solamente está hablando a los judíos cristianos, sino está hablando a todos los anteriores a él, ¿verdad? Todos aquellos judíos que han depositado su confianza y han creído en el Mesías. Ahí van incluidos todos. Todos pusieron su confianza en el Salvador, ¿verdad? En el Mesías, que sería su Salvador. Esta distinción, está dando esta distinción por hecho que fueron primeramente bendecidos ellos. Los vemos claramente en la Biblia y de la misma boca de Jesús cuando dice en Romanos 1:16. Romanos 1:16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, ¿te das cuenta? Al judío primeramente y luego también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que vemos que primero es al judío, no está diciendo al judío cristiano, sino la palabra, ¿verdad? Fue dada primero al judío, no al mundo gentil, fue dada primero al judío. La promesa fue dada a los judíos, ¿verdad? Mateo 10, 5 al 7 nos dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, vemos ya a los discípulos, a los apóstoles, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Se dan cuenta los apóstoles? Primero eran los profetas y ahora le están diciendo a los apóstoles, ¿verdad? Por camino de gentiles no vais. Y en la ciudad de samaritanos no entréis, a los gentiles, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero Israel, los judíos. Y yendo y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Cristo se ha acercado. No dentro de cuánto tiempo y por un tiempo limitado de 1000 años, no. Hoy, dice, se ha acercado. Ni siquiera ha sido crucificado a Jesús y está diciendo, el reino de los cielos ya se ha acercado, ¿verdad? Ya está aquí. Ahora Pablo nos dice que a pesar de que esta bendición fue primero para ellos, para los judíos, los gentiles estaban incluidos en el plan de salvación que veremos, lo vamos a ver más adelante con más detalles en el capítulo 2. Hoy vamos a tener un spoiler. ¿Saben lo que es un spoiler, verdad? Cuando te cuentan y te arruinan, ¿para qué me cuentas la película? Ahora no es. Pues Pablo nos va a spoilear. Y nos va a dar una pequeña introducción, un pequeño tráiler de lo que va a ser el capítulo 2. En el capítulo 2 ya va a hablar claramente de los gentiles, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora nos va a introducir un poco en eso, ¿verdad? En el versículo 13 dice, en él también, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ahí ya le está hablando a los gentiles. Recordemos que en la iglesia de Éfeso había cristianos y había gentiles, ¿verdad? Cristianos. Pablo era apóstol de los gentiles, eso lo vimos al principio, ¿verdad? En el primer sermón. Así que el verso 3 empieza con la idea principal de todo libro. ¿Cuál es la idea principal de todo libro? Reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? En él. La unión en Cristo, nuestro Salvador. Unidos ahí en la cruz. Recordemos que los gentiles fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pero fuimos unidos en Cristo Jesús en la cruz, ¿verdad? Así que los primeros que fueron bendecidos, todos aquellos que creyeron en el Mesías, ¿verdad? Antes de la cruz. Y los mismos cristianos contemporáneos de Pablo también. Y ahora nosotros los gentiles somos unidos en Cristo. Vosotros, nos dice Pablo, a nosotros, vosotros nos dice. Vosotros, habiendo oído, ¿recuerdan el argumento que dije primero? Oír, ¿verdad? En el argumento pongo oír. Pues mira qué dice. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad. Él mismo dice oír. Oír la palabra. ¿Qué es la palabra? El evangelio. El evangelio. ¿Quién es la palabra? Porque la palabra es el evangelio. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién tiene la verdad? Porque la palabra es verdad. Es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es la palabra, Él es el Logos y Él es la verdad. Es Jesús.
En Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el logo era Dios, ¿verdad? ¿Y quién es el logo? Jesús. Jesús. Por él y para él fueron creadas todas las cosas. Jesús. Romanos 10, del 13 al 18 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí viene el título de la palabra, ¿verdad? Del primer punto, creer. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, ¿verdad? La gran comisión, tenemos que ir a predicar el evangelio. Cuán dulces sus pies, dice. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuán importante es el evangelio, cuán importante es predicar el evangelio, porque al predicar el evangelio oyes, y al oír la fe, ¿verdad? No han oído, antes bien, para toda la tierra ha salido voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. No hay ningún lugar en el mundo que diga hoy en día que su palabra no ha llegado porque ha llegado, ¿verdad? Hasta las islas estas carnívalas han llegado. Han matado a lo que ha ido, pero ha llegado, el Señor ha enviado. ¿Lo han matado? Sí, a los predicadores, pero ha llegado la palabra del evangelio. Y nos dice que Jesús es la verdad, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién es la verdad? El evangelio. Y Jesús también es la verdad. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante, en el mismo libro de Juan, 14:6 nos dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y todo esto porque el Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo, ¿verdad? Así que nosotros también recibimos el Evangelio de salvación. No solamente los que estaban esperando al Mesías, no solamente los contemporáneos de Pablo, sino nosotros también, ¿verdad? Hemos recibido el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de salvación, ¿verdad? En Romanos 1:16. Y no solo todos los que creyeron en el Mesías, mirando hacia adelante, como nos hemos dicho, ¿verdad? Los desde Adán, mirando para adelante al Mesías. No solo los que estaban mirando la cruz, contemporáneo de Pablo, sino también nosotros los gentiles que miramos para atrás, ¿verdad? Miramos la cruz para atrás. Pero no solamente miramos para atrás, también miramos para adelante, ¿verdad? Porque hay bendiciones que están preparadas para nosotros futuras, ¿verdad? El sí, pero todavía no, recuerda. Hemos sido glorificados. Antes de la fundación del mundo ya nos escogió, nos predestinó, nos ha glorificado, pero seremos glorificados también cuando venga Cristo, ¿verdad? Dejando este cuerpo que lo veremos más adelante. Seremos glorificados, tendremos resurrección, porque algún día moriremos, ¿no? Pero vamos a ser resucitados y glorificados. Y gracias a eso tendremos una vida eterna junto al Dios, ¿verdad? Cuando digo Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el verso nos dice que todos los que habiendo creído en Él, la palabra habiendo es un aorismo activo. Ya muchas veces he hablado sobre el aorismo, ¿verdad? Una acción que permanece desde su momento que se hace o se dice, un acto para siempre. Sucede en todo momento. Presente. Así que el habiendo, aunque suene, ¿verdad? Anterior, es un aorismo activo que sucede en el momento. Ahora. Así que dice, habiendo creído, o sea que en este momento tienes que creer. En este momento crees. En este momento creíste. ¿Me entiendes? Eso es un aorismo activo. Tú crees, ¿verdad? Activo, desde que empezó a creer en la promesa. Sigue activo hasta el día que regrese el Señor, ¿verdad? Nosotros creemos, nuestros hijos van a creer, ¿verdad? Nuestros nietos creerán y así sucesivamente hasta que venga Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese preciso momento, ¿verdad? Dejarán de creer la gente. Cuando venga Cristo, ya no habrá, ¿verdad? Se acabará el pacto de gracia. Hasta ahí será. El pacto de gracia es hasta que Él venga. Y cuando venga el Señor, ya no habrá oportunidad ninguna para los gentiles ni para los judíos. Para nadie. Se acabó el pacto de gracia para la humanidad.
Así que cuán importante es predicar el Evangelio ahora antes que venga Cristo. Deseamos que venga Cristo, pero, ¿verdad? Tenemos que predicar. Dime, Alessandra. Los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿verdad? Estaban los judíos, el pueblo de Dios, y los demás gente en el mundo eran gentiles, ¿verdad? O como la Iglesia Católica, hermano. Los paganos, la Iglesia Católica dice los paganos, ¿verdad? Y los musulmanes dicen los infieles. Los infieles. Muy bien. Los judíos es el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo escogido que viene desde Abraham y las 12 tribus. Entonces, el resto del mundo nosotros somos los gentiles. Tú eres un gentil. No porque sea gentil, ¿me entiendes? Amable, no. Es gentil de raza, de que no eres de la nación de Israel. Pues bueno, cuando vino Cristo, Él separó esa división, ¿verdad? Se rompió el velo y separó esa división entre los gentiles y los judíos. Ya no existe para la salvación, para Dios, eso. Ahora somos un solo pueblo, ¿verdad? Y lo dice la Biblia, no lo dicen los reformados, lo dice la Biblia. Nosotros lo tomamos de la Biblia. El que te diga que hay dos pueblos, pues le dices, lee Efesios. Lee Efesios. Ya no tienes que discutir ni nada, lee Efesios. Y ya está. Entonces, sigamos. Hasta que venga Cristo. A partir que venga Cristo se acabó toda la gracia porque tenemos a Dios ya aquí en la tierra, ¿verdad? Porque Él viene con juicio, ¿verdad? Y viene a por su pueblo que está aquí. Así que habiendo es una palabra aorista, activo, ¿verdad? Que creemos y nuestros hijos creerán, nuestros nietos creerán, ¿verdad? Hasta que venga Cristo. Y esto me lleva a mi segundo punto, que sería Efesios 1:13. ¿Quién nos lee? Eduardo, ¿puedes leerlo? Efesios capítulo 1, versículo 13. El 13. El 13, pero léelo entero. Aquí está solamente la mitad. Y Noa, tú me vas a buscar Efesios 14, que luego la mamá te lo da. Cuando te lo diga, ¿vale? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo, ¿verdad? Creído en qué? En el evangelio de salvación, en Cristo. Y estos que creyeron, escucharon, creyeron en el evangelio de salvación, dice que son sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Así que al momento que creemos, ¿verdad? Porque es el Espíritu que nos convence de pecado, es quien nos da la verdad, nosotros nos da el querer, el hacer, creemos y somos sellados por el Espíritu Santo. Toda la bendición, ¿ves cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? Todas estas bendiciones. Los que habiendo creído en el Evangelio, habiendo dado sus vidas al Señor y al Salvador, habiendo depositado su confianza en Él, cuanto más le conocían, tanto más confianza adquieren en Él. Cuanto más lo conocemos, más confiamos en el Espíritu Santo, en Dios, en el Padre, en el Hijo, ¿no? ¿Verdad? Así que de aquí, Pablo dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello. ¿Qué es un sello? ¿Qué es un sello? A día de hoy el término, a ver, mira Elisa más adelante. Vale, esta no está, ¿no? Esa es garantía. Bueno, sello, ¿qué es un sello? A día de hoy el sello es de latín siglium. En algunos países también es llamado timbre. En Latinoamérica no he escuchado timbre, ¿verdad? Se aplica por un lado para nombrar un instrumento o el instrumento con imágenes grabadas que a través de la impresión de tinta sobre el papel se utiliza para garantizar un documento. Por el otro lado, se le llama sello a la impresión para que resulta del uso de ese instrumento, generalmente del lado de una o más firmas, cuando se sella y se firma, ¿verdad? Los que trabajan, por ejemplo, en mi trabajo llega un producto, yo sello y firmo, ¿verdad? Eso es un sello a día de hoy. Pero en el tiempo de Jesús, cuando se escribió Efesios, ¿qué era un sello? Pues en la antigüedad no se estampaba el sello, sino que se fijaba, era un sello que se fijaba, o ataba el sello a un objeto, ¿verdad? Se ponía un sello y se ataba con el sello. Se usaba para garantizar el carácter auténtico del documento, indicar posesión, esto es importante, indicar el carácter auténtico, indicar posesión y asegurar o proteger de daño un instrumento. La tumba de Jesús, ¿qué fue? Sellada, ¿verdad?
La tumba del Señor se puso unos sellos, ¿verdad? Y fue sellado la tumba. ¿Para qué? Para garantizar protección, que no fuera abierta, no fuera dañada, ¿verdad? Ese es un texto, claro, eso es un sello. Así que este texto nos dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿Y en qué momento fuimos sellados? Pues fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por el Padre. Somos sellados por el Padre. No nos dice que es el Espíritu Santo que nos sella. El Espíritu Santo no nos sella. El Espíritu Santo es el sello. Recordemos que es un objeto, ¿verdad? Es un objeto que se pone para autentificar, para dar protección. Entonces dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo nos sella. Es el Padre quien pone el sello, que es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el sello habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Así que es el Espíritu Santo el sello. ¿Y qué dice? Que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahora, en el momento de ser sellados en el Espíritu Santo, viene y habita en nosotros los que creemos. Romanos 8, del versículo 9 al 11 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Está muerto. Si el Espíritu Santo habita, el pecado está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotras, el Dios Todopoderoso que levanta a los muertos, mora en nosotros, el que le levantó de los muertos, recordemos que quien levantó a los muertos fue el Padre, fue el Espíritu y también fue Cristo que se levantó. Yo la doy y la tomo, ¿me entienden? Es una obra trinitaria. Así que el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, o sea, nos levantará a nosotros también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es nuestra esperanza futura, ¿verdad? Que el día que moramos, así como levantó a Cristo, nos levantará a nosotros y nos va a resucitar, ¿quién? El Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, al ser sellados por el Espíritu, gracias al sello que nos da Dios, da testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios. Nos garantiza que somos hijos, que somos propiedad de Dios. Ese es el sello, ¿verdad? Garantiza que es propiedad de alguien, ¿verdad? Entonces nos da la garantía que somos propiedad de Dios. Y también nos da seguridad y protección. El Espíritu Santo nos protege, nos guía. Ya hemos visto, ¿verdad? La lista. Nos da seguridad de salvación. Al ser sellados nos da la garantía de nuestra salvación. ¿Qué es garantía? Aseguramiento de un derecho o una obligación, instrumento jurídico que se emplea para asegurar el cumplimiento de una obligación como la fianza, ¿verdad? La prenda o la hipoteca. El Espíritu Santo es nuestro sello y es nuestra garantía, es una fianza delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios. Y gracias a todo esto, en el momento de ser sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de verdad, viene a habitar en nosotros. Recibimos sus bendiciones. Cuando viene a habitar en nosotros, recibimos sus bendiciones espirituales per se, o per sí, por sí mismo, porque esa es su naturaleza. Entonces, todas las bendiciones que recibimos nosotros es porque es naturaleza del Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu viene a habitar en nosotros y nos da las bendiciones espirituales, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Viene a un alma muerta en pecado para crear una nueva vida. Eso lo vemos en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por nuestra misericordia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos regenerados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, conforma que pertenecemos al Señor y somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. Esto está en Romanos 8. Cuando viene a habitar en nosotros, ¿verdad? Nos ubica como miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que en algunas iglesias bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo y te dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo no lo es. Es el bautismo de Cristo. Cristo es que te bautiza.
Pues tú te vas a la palabra y encuentras que somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que las iglesias tales como las carismáticas digan que hay dos bautismos, ¿verdad? Uno es la llenura y el otro es el bautismo del Espíritu Santo, no. Nosotros no vamos a creer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que hay un bautismo del Espíritu Santo que es la regeneración. Cuando el Espíritu viene a habitar a nosotros, ¿verdad? Y nos lleva a los pies de Cristo y creemos y somos sellados, es la garantía, pues ahí somos bautizados por el Espíritu Santo, que es la regeneración, ¿verdad? Cuando Él, y al momento de la regeneración, nos incorpora a la Iglesia Universal. Y cuando nos incorpora a la Iglesia de Creyentes Universales, también hace crecer en nosotros el juntarnos como iglesia local. No se queda nada más que en un cristiano de internet, ¿verdad? De Facebook, de YouTube, no. Su deseo es pertenecer a una iglesia local. Eso es lo que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones. También nos da dones espirituales. Estos dones son habilidades que Dios da para el servicio en la iglesia local, ¿verdad? Ya no en la iglesia universal, sino en la iglesia local. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia y servir al Señor entre los hermanos, ¿verdad? Luego, cuando habita en nosotros el Espíritu Santo, nos ayuda a comprender y aplicar las Escrituras en nuestro vivir. También nos enriquece la vida en oración al interceder por nosotros. Ya lo hemos visto al principio, ¿verdad? Nos empodera para rendir una vida en Cristo, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Han leído el pasaje donde dice que Cristo ha preparado obras, ¿verdad? Para que nosotros anduviéramos en esas obras. Pues el Espíritu Santo nos guía por esa voluntad y esas obras que son en Cristo. El Espíritu Santo nos guía en los creyentes por sendas de justicia, en Romanos 8. Da evidencia de una vida nueva al producir frutos en el Espíritu, en la vida del creyente. Esto lo vemos en Gálatas 5. ¿Cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para tales cosas no hay ley. Como hemos dicho, estas bendiciones espirituales son frutos de nosotros, pero de la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es gozo. Por naturaleza es gozo y nosotros tenemos ese atributo, ¿verdad? Atributos comunicables. Tenemos ese gozo en él. Él tiene templanza, el Espíritu Santo. Pues nosotros nos comunica ese fruto, ¿verdad? Él es paciente, nosotros somos pacientes porque Él habita en nosotros, ¿verdad? Nosotros mostramos esos frutos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, se contrista. El Espíritu Santo se contrista. ¿Cuándo? Cuando el creyente peca. Cuando tú pecas, ¿verdad? Él como que lo apagas un poquito. El Espíritu Santo no se apaga, pero para utilizar un lenguaje, ¿verdad? Que se contrista, que se vaya. Ese apagar es perder el dominio. Él te da dominio propio y tú te vas entregando al pecado y Él va dejándote, ¿verdad? En pecado, en otras palabras. Él nos trae convicción del pecado. Él te deja, ¿verdad? ¿Quieres pecar? Peca. Pero también te va a dar convicción porque luego está el arrepentimiento, ¿verdad? Estoy haciendo mal, estoy pecando. Eso está en Efesios 4 que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Él, cuando habita en nosotros, nos sella, al creyente lo sella hasta el día de redención. De modo que a la llegada del creyente a la presencia de Dios está garantizada, ¿verdad? Su vida está garantizada ante el Padre, ¿verdad? Somos sellados por el Espíritu. Eso está en Efesios 1, del 13 al 14, como estamos viendo. Entonces, sabiendo esto, me lleva a mi tercer y último punto. Nuestra posesión adquirida. Ahora sí, tenemos una posesión adquirida, una posesión, o sea, bendiciones futuras. Porque estas bendiciones, si te das cuenta, son presentes. Pero tenemos, ¿verdad? Como somos posesión adquirida, vamos a tener bendiciones futuras. Noah, Efesios 1:14, ¿me lo lees? Elisa, ¿se lo das? ¿Lo ves desde ahí? ¿Lo lees? Léelo. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Verdad? El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, Noah. Arras. ¿Qué son arras? Bueno,
el contrato de arras. Eso sí lo han escuchado en las bodas, ¿verdad? El contrato de arras, también conocido como anticipo, un anticipo. Dote, ahí ya más que se conoce, ¿verdad? Los dotes, las dotes. Es un contrato privado donde las partes pactan la reserva de la compra-venta de bienes muebles e inmuebles, entregándose como prueba una cantidad de dinero en concepto de señal. Así que, ¿y eso qué tiene que ver en el Espíritu Santo, verdad? Dios. ¿Quién da esa garantía? Dios. Hemos dicho que el Espíritu Santo es el sello. ¿Y quién lo da? El Padre, ¿verdad? También es la arra, es la garantía. ¿Y quién la da? El Padre. Así que mira, no hemos buscado nada y el Padre nos está dando las arras. No tenemos nada y el Padre nos da para tener. Aquí dice sí, pago a cuenta. Un compromiso con validez legal de plena posesión en el futuro, hasta la redención. Así es. Hasta que el pueblo redimido por Cristo goce de la libertad plena. Así es, las bendiciones futuras, ¿verdad? Nosotros ya somos bendecidos, pero tenemos en el futuro, cuando venga Cristo, ¿verdad? Así como hemos sido, vamos a morir, estamos muertos al pecado, ¿verdad? Espiritualmente hemos tenido vida, pero este cuerpo va a morir también, ¿verdad? Y seremos resucitados en gloria. Así que es la arra, un anticipo, una señal. Así que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta, ya Pablo está diciendo, viendo en el futuro, está mirando más allá, está viendo ya el regreso de Cristo, hasta la redención de la posesión ya adquirida, está diciendo. O sea que es una posesión ya adquirida, pero está incluyendo la palabra hasta, en un futuro. Él está mirando el regreso de Cristo. ¿Verdad? Arras, garantiza, anticipa, prenda anticipada, en otras versiones, lo estoy leyendo de otras versiones que dicen garantía, que dicen anticipo, en otras dicen prenda anticipada. Nos enseñan que cuando Dios deposita su espíritu en los corazones de los hijos, se obliga a sí mismo, Dios, el Padre, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos más adelante el total del restante, ¿verdad? Si este es un anticipo, hay una cantidad, falta una cantidad. Pues esa es la bendición futura. Y Dios mismo está depositando la garantía y Él mismo se está obligando a dar esas bendiciones futuras, ¿verdad? Cuando venga Cristo, cuando sea la consumación, ¿verdad? Dios está obligando a dar el total restante de todas las bendiciones de salvación merecidas a su favor de Dios, ¿verdad? Al favor de Dios, ganadas en Cristo Jesús para el creyente. Así que nosotros no son merecidas para nosotros, no. Son merecidas en Cristo, porque Cristo, ¿verdad?, las ha obtenido para nosotros, mediante el Espíritu Santo que nos es dada. Así que la prenda anticipada es, por tanto, una seguridad, una garantía de la gloria que ha de venir para adelante. La gloria que se hará presente solamente cuando el alma sea separada del cuerpo, sino principalmente en la gran consumación de todas las cosas, en el instante que Cristo regrese. Ahí serán las bendiciones de la posesión que hemos adquirido. ¿Cuáles son? La resurrección, ¿verdad? Esa es una, la glorificación, la vida eterna con Dios. Así que los frutos que tenemos son, en Gálatas 5, 22 al 23, como hemos dicho, amor, gozo, paz, benignidad. Pero las futuras son la resurrección, la glorificación, la vida eterna. Esas son las arras de nuestra herencia adquirida. Así que fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En ese día nuestra redención, a ver que pase un momento los bomberos. Así que en ese día nuestra redención, que ya lo tenemos, nuestra redención ya la tenemos, pero también es para un futuro, ¿verdad? Porque nos dice que seremos redimidos. Ese seremos redimidos es hablando de futuro, de todas las promesas que ya tenemos adquiridas. Que llegará ese día cuando seamos resucitados en gloria, definitivamente y para siempre, cuando venga Cristo. Eternamente, eternamente. Nunca más, jamás volveremos a estar en esta misma situación. ¿Cuál situación? Esta lucha, ¿verdad? Entre ser regenerado, pero estar en un cuerpo caído. Hay una lucha. Jamás vamos a vivir esto. Esto nos lo enseña Pablo en Romanos 7. Elisa, ¿lo puede leer? Del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que tu ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito de la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi mente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente vivo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de Dios. ¿Eso quiere decir que Pablo pecaba? No. Él está demostrando la lucha que hay, ¿verdad? Entre ese anticipo que tenemos, sin tener la totalidad, ¿verdad? Porque estamos, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo, vivimos en un cuerpo caído, tenemos esa lucha, tenemos que mortificar el pecado, nos está diciendo Pablo, pero tenemos una posición adquirida. ¿Cuál es? Que cuando muera este cuerpo caído, nos va a resucitar y glorificar en un cuerpo glorificado donde ya no habrá este ser caído, ya no habrá esa lucha. Así que no podremos pecar porque no habrá esa lucha, ¿verdad? Así que tenemos bendiciones. Y Pablo nos está diciendo que esta lucha ya no va a pasar nunca más, cuando venga Cristo y cuando seamos glorificados. ¿Y todo esto para qué? Ya termino. ¿Todo esto para qué? ¿Verdad? Bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo, bendiciones del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Simplemente para eso. No para mi alabanza, para alabanza de la gloria de Dios. Y esto lo vemos en el Catecismo Menor de Westminster. En la pregunta número 1, ¿qué dice? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. Se nos ha dado bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios hemos creído. Para la gloria de Dios hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y para la gloria de Dios, cuando venga Jesucristo y nos lleve a su gloria, será para la gloria de Dios. Todo esto para adorar a Dios, para dar gloria y alabanza. Todo lo creado será redimido, todo, ¿verdad? Porque la tierra también espera, ¿verdad? Ser redimida. Todo lo invisible, todo lo visible adorará a Jehová. Así que, hermano y amigo, debes adorar a Jehová. Joven, niño, debes adorar a Jehová, porque has sido sellado por el Espíritu Santo que habita en ti. Y tú, amigo, que no estás en Cristo, si no tienes a Cristo, ¿a qué esperas? Todas estas bendiciones mencionadas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son también para ti si crees. Si tú crees, estas bendiciones para ti. Así que es tiempo de creer, de entregar tu vida a Cristo, de venir a los pies de Cristo por auxilio, y no te serán negadas. Más bien será una victoria para tu vida, ¿verdad? Porque va a ser una victoria. Una victoria que no buscabas ni encontrabas. Pero al oír el mensaje de verdad, al oír el Evangelio como hoy, es día de salvación. Hoy es día de salvación. Así que si has llegado aquí, has escuchado este mensaje de nuestro Cristo, de nuestro Padre, del Espíritu Santo, es día de salvación. No lo dejes pasar y cree. Así que, hermano y amigo, que desde hoy todo lo que hagamos, ¿verdad?, sea para la gloria, para la alabanza y para la gracia de Dios. Y podemos vivir y gozar con todas estas bendiciones espirituales que nos han sido concedidas. Así que ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? Que sabiendo todas estas bendiciones, vivas para la alabanza, para la gloria y la gracia de Dios. A Dios sea la gloria y que Jesús regrese pronto. Amén. Vamos a orar, ¿vale?